Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este versículo es una poderosa invitación de parte de Dios a su pueblo, ofreciendo perdón, pero también restauración. A pesar de que le fallamos, a pesar de que pecamos, el Señor nos abre la puerta. Siempre ha tenido la puerta abierta para que regresemos a Él, para que nos dispongamos a tener una relación personal con Él. Vamos a ver a continuación algunos puntos que podrían desarrollar cómo es estar a cuentas con Dios, lo que significa estar a cuentas con Dios, y que lo mejor que podemos hacer es que ese día de rendir cuentas a Dios sea hoy mismo. La Biblia nos menciona en primer lugar lo que es la gracia de Dios, donde dice el Señor: venid, vengan. Es una invitación, como dije hace un momento, es una invitación extendida para que podamos acercarnos al Señor. Es el Señor el que tiene afán porque vengamos a Él. Es el Señor el que tiene prisa para que tengamos una comunión personal con Él, para que podamos venir ante su presencia. Él dice: vengan, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, dijo nuestro Señor Jesucristo, y yo los haré descansar. Vengan, vengan, porque van a encontrar bendición, perdón, van a encontrar una puerta abierta en la presencia del Señor, que siempre estará con los brazos abiertos para recibirnos. Esta no es una invitación cualquiera, es una puerta, es una oferta de reconciliación de parte de Dios a un pueblo pecador. Dios no es indiferente a nuestros errores. Nos ama, nos acepta, aunque no los justifica. Siempre Dios toma la iniciativa y nos llama a acercarnos a Él, a pesar de nuestro estado pecaminoso. Y aquí el Señor nos da una gran lección, porque cuando tenemos diferencias, cuando tenemos dificultades en las relaciones con las personas, el Señor nos invita a tomar la iniciativa para poder provocar una reconciliación. A veces el orgullo nos lleva a esperar que la otra persona sea la que nos pida perdón, sea la que tenga el acercamiento. Mire, Dios no ha cometido ningún error y no ha pecado, pero Él es el que da el primer paso con esa expresión: vengan a mí, vengan. Es la invitación que el Señor nos da a pesar de nuestras fallas y a pesar de estar tan lejos de Él. Dios toma la iniciativa aun cuando nosotros hemos fallado. Él es quien nos busca y nos llama con una invitación urgente: venir luego. Eso refleja la urgencia con la que Dios desea que nos acerquemos a Él. Y no es algo que debemos postergar. No podemos abusar de ese llamamiento de Dios y de esa disposición de Dios. Sí, me está llamando. En cualquier momento voy. En cualquier momento acepto la invitación. En cualquier momento me movilizo para estar cerca de Él. No podemos postergar, porque es una invitación urgente, porque necesitamos acercarnos a Dios, porque necesitamos su perdón. Aquí se nos ofrece esa puerta, esa posibilidad. Pero también la Biblia nos habla acerca del juicio de Dios, pero también de su misericordia. Estemos a cuentas, Dios es justo, Dios es justo, no va a pasar por alto nuestras fallas. Debemos responder por nuestros actos, pero también es misericordioso. Y cuando Él nos está pidiendo cuentas, es porque necesitamos rendirle cuentas a nuestro Creador de lo que hacemos. Pero también en esa rendición de cuentas vemos cómo Dios extiende su misericordia para que no nos preocupemos. Vengan, estemos a cuenta. Sí, sabemos que estamos en deuda. Sí, sabemos que tenemos que responder por nuestras acciones, pero el que está hablando es el Dios omnipotente, pero también misericordioso. Y si bien es cierto,
estamos expuestos a una reprensión, a un castigo, también estamos expuestos a que nos cubra la misericordia, porque sabemos que alguien ya pagó por esa falla, por ese pecado, por ese error. Y fue nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario y derramó toda su sangre para que nuestro perdón fuera posible. Dios es justo y nos llama a estar a cuentas con Él. Esto implica que nuestros pecados y rebeliones deben ser confrontados y reconocidos. Sin embargo, la intención de Dios no es destruirnos, no es castigarnos, sino más bien salvarnos. Piense por un momento, si la intención de Dios fuera destruirnos o causarnos sufrimiento, ¿usted cree que nos llamaría? ¿Usted cree que extendería esa invitación? De ninguna manera. Dios ciertamente nos llama a un juicio, pero un juicio lleno de gracia y misericordia, siempre y cuando lo atendamos cuando Él espera que lo atendamos. Y como dijimos hace un momento, es urgente que lo hagamos. Él está extendiendo la invitación. Entonces, cuando nos acercamos después del llamado, lo que vamos a recibir es perdón. Pero si no nos acercamos, si no lo atendemos, entonces lo que recibiremos es castigo. Por eso les decía, hoy es el momento de rendirle cuentas a Dios. Hoy es el momento de acercarnos a ese trono de gracia y misericordia. Cuando reconocemos nuestros pecados para estar a cuentas con Dios, reconocemos nuestra necesidad de perdón, que lamentamos esa condición. Allí entonces estamos frente a un juicio, pero bajo la cobertura de la misericordia. El juicio es justo porque Dios es justo, pero la oferta de Dios, la puerta que nos abre, la oportunidad que nos da, está basado en su misericordia, en su deseo de limpiarnos y reconciliarse con nosotros. Este pasaje nos habla, Isaías 1:18, del perdón de Dios si sus pecados fueren como la grana. Esta referencia a la grana y al carmesí son colores intensamente rojos. En este versículo representan la mancha y lo nocivo del pecado, algo muy difícil de eliminar. El pecado en su naturaleza nos aleja de Dios y es imposible que por nuestras propias fuerzas podamos borrarlo o limpiarlo. Por eso necesitamos de la intervención de Dios. Por eso necesitamos que Dios extienda esa invitación para podernos acercarnos a Él. El pecado es profundo, pero también es visible, como el color rojo intenso con el que se le compara. Es algo que afecta profundamente nuestra vida, que no puede pasar desapercibido, dejando marcas que parecen imborrables. Dios de ninguna manera minimiza el pecado, más bien reconoce su seriedad y también ofrece una solución, que ya les mencioné, fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para darnos perdón, sanidad, salvación y vida eterna. Aquí también se nos habla de una promesa de purificación, como la nieve serán emblanquecidos. La promesa de Dios es que a pesar de la gravedad del pecado, Él tiene el poder para limpiarnos completamente. No solo nos ofrece un perdón, sino una transformación completa. De estar manchados del pecado pasamos a estar limpios como la nieve o la blanca lana, símbolos de pureza y de santidad. El poder transformador del perdón de Dios, que borra el pecado, pero también hace una transformación con el pecador. Esto nos lleva de lo imposible a lo posible. Lo que para el hombre es imposible, limpiarse del pecado, es posible para Dios. Él nos restaura completamente. También estamos hablando de la necesidad de arrepentimiento y fe. Aquí el perdón es ofrecido por gracia. Nuestra parte, lo que tenemos que hacer es acudir a Dios con arrepentimiento genuino, pero también fe en su misericordia. No nos cobra el Señor el perdón, solo tenemos que agachar la cabeza y reconocer la necesidad que tenemos de ese perdón. No es suficiente escuchar la invitación,
muchos le escuchan. Muchos escuchan la invitación que Dios extiende para una transformación de vida. Debemos responder activamente, acercándonos a Él, confesando nuestras faltas y confiando en su promesa de purificación. El arrepentimiento es el primer paso. Reconocer la necesidad de Dios y arrepentirse. Eso es clave para pedir perdón. El arrepentimiento no es solamente sentir dolor por el pecado, también es tomar la decisión de no pecar más y disponernos para esa transformación que viene por la obra redentora de Dios. Debemos confiar que Dios cumplirá su promesa de limpiar y restaurar nuestras vidas. Isaías 1:18 es una invitación de amor y esperanza para todos nosotros. A pesar de la gravedad de nuestros pecados, Dios nos llama a estar a cuentas con Él, ofreciéndonos una limpieza completa y una restauración total. La invitación sigue estable allí, hoy para cada uno de nosotros. Dios quiere limpiarnos, transformarnos, hacer de nosotros nuevas criaturas. Pero debemos disponer con humildad y arrepentimiento nuestras vidas en fe en su misericordia. Vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle: Señor, un día todos estaremos frente a tu trono en un juicio, el juicio final. Pero ¿qué tal si hoy asumimos ese juicio y hoy nos acercamos a Dios y hoy le pedimos perdón por nuestros pecados y hoy le decimos que nos limpie y hoy le decimos al Señor que nos permita ser transformados por su infinita misericordia? Allí donde está, yo quiero que hagamos una oración. Yo también la voy a hacer porque necesito atender esa invitación de parte de Dios. Y le vamos a decir: Señor, hoy me acerco a ti como un pecador. Hoy me acerco a ti, consciente de que muchas cosas que hago, las hago, Señor, en desobediencia, y las hago, Señor, haciendo lo que va en contra de tu voluntad, lo que a ti no te agrada. Hoy vengo a tu trono, Señor, a rendirte cuentas. Hoy vengo delante de ti a través de esta oración a pedirte perdón por todos mis pecados, y mencióneselos a Dios. He robado, Señor amado, he sentido lujuria, dígale usted al Señor. He sentido codicia, dígale usted al Señor. Le he hecho daño a personas que amo. Te pido perdón. He sido infiel, he sido deshonesto, no he sido íntegro. Dígale al Señor que le perdone y sea específico con ese pecado. Dígale: Señor, me he inclinado por la inmoralidad, me he inclinado por la maldad y mi corazón me ha encauzado, Señor, a cosas malas. Pero hoy vengo a pedirte perdón, dígale. Hoy vengo a rendir cuentas. Hoy vengo a presentarme como el pecador que soy y a pedirte, Señor, que tengas misericordia de mí. Vamos, dígale al Señor que le perdone. Vamos, dígale a Dios que tenga misericordia de usted. Dígale: Señor Jesucristo, creo lo que hiciste en la cruz del Calvario para que mi perdón fuera posible. Por eso ruego que me limpies. Por eso ruego que me salves. Por eso ruego que me laves y me purifiques para estar cada día más cerca de ti. Dígale: Señor, ten misericordia de mí. Dígale: Señor, ayúdame a permanecer en tu presencia, glorificándote, exaltándote y amándote. Y termine esta oración diciéndole: necesito una transformación que puede, Señor, traducirse en sanidad, una transformación que puede traducirse en restauración, en vida eterna, en bendición para cada uno de nuestros familiares, para nosotros primeramente. Dígale: Señor, si hay perdón y salvación para mí, también habrá perdón y salvación para mi casa, porque tú nos dices que si creemos en ti, mi casa y yo tendremos salvación. Así que dígale: Señor, ayúdame a permanecer en tu presencia y a experimentar esta transformación que tú nos ofreces a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Jesús.